¿Qué pasaría si te dijera que existen textos antiguos que afirman que Dios fue traicionado una vez antes de que Lucifer siquiera existiera? Nos han dicho que Lucifer fue el origen del mal. Pero ¿y si él simplemente estuviera repitiendo un patrón? ¿Y si la primera traición no viniera del orgullo, sino del rechazo? ¿Y si Lucifer no hubiera sido el primero en traicionar a Dios? Porque hay evidencia. Evidencia en textos que la Biblia omitió. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Abraham. Todos describen un grupo de seres primordiales. No eran ángeles. No eran demonios. Eran otra cosa. Estuvieron cerca de Dios en los albores del tiempo y cuando Él reveló su plan para crear a la humanidad. No se rebelaron. Se retiraron. Sin gritos. Sin guerra. Solo silencio. Y su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Estos seres eran más antiguos que los ángeles. Habían sido creados antes de la fundación de la tierra. Y a diferencia de las huestes celestiales, estaban dotados de plena conciencia. No cayeron como Lucifer. No fueron lanzados. No fueron vencidos. Le dieron la espalda a Dios en señal de desprecio. Se negaron a participar en la creación del hombre. Lo vieron como basura. Indigno. Un diseño defectuoso. Y así se fueron. No se precipitaron en caída. Se alejaron caminando. Algunas fuentes antiguas llaman a este acontecimiento la separación de los primogénitos. Otros dicen que fue el momento en que el cielo perdió su unidad. La rebelión de Lucifer vino después. Pero él no inventó la traición. La heredó. Hoy rastreamos los orígenes de estos antiguos seres. Y por qué su elección puede ser el verdadero comienzo de la guerra entre el cielo y la tierra. No eran ángeles. Aún no. Y no se parecían en nada al hombre. Según antiguas tradiciones preservadas en fragmentos del libro de Enoc, a la sombra del Zohar y en comentarios ocultos en lo profundo de la Genizá de El Cairo. Existió una primera creación. Una creación formada de luz pero no ligada a la obediencia. Los primordiales no fueron diseñados para servir. Ni siquiera fueron creados con forma. Eran conciencia, voluntad, llama sin fuego, presencia sin cuerpo. Algunos textos los describen como emanaciones radiantes, chispas de inteligencia divina dotadas de plena autonomía. A diferencia de los ángeles, no eran mensajeros. No tenían tareas asignadas. Simplemente eran y cuando Dios reveló su intención de crear al hombre no de luz, sino de polvo. Quedaron atónitos. Aquello no fue simplemente una nueva creación. Fue una contradicción. ¿Cómo podía algo tan bajo llamarse imagen del Altísimo? Ese fue el punto de ruptura. Algunos de los primordiales se retiraron de inmediato. Otros se batieron. Un antiguo Midrash incluso describe un concilio de pensamiento, donde se consultó a los seres superiores antes de la formación de Adán y algunos según ese texto dijeron: no dejes que esta criatura sea hecha. ¿Se rebelará? ¿Caerá? Pero Dios hizo al hombre, de todos modos, y en ese instante se abrió una grieta. No fue una grieta de rebelión, sino de rechazo. Un rechazo frío silencioso. No intentaron derrocarlo para obtener el trono. No acusaron, simplemente se desalinearon. Algunos místicos judíos llaman a este momento la ruptura de la intención. Otros se refieren a estos seres como los observadores ciegos o la línea olvidada, aquellos que se apartaron de la luz, no por ignorancia, sino en protesta. Los textos cabalísticos incluso sugieren que fueron sellados en regiones donde el tiempo no avanza, donde la gloria no puede llegar. No fueron castigados. Fueron puestos en pausa. En los rollos del Mar Muerto hay fragmentos que hablan de espíritus que habitan en la quietud. Seres que una vez estuvieron cerca de la presencia, pero que ahora observan desde lejos. No son demonios. No están perdidos. Están simplemente desconectados. Como estrellas que decidieron dejar de arder. Su silencio no fue neutral. Tenía peso y sentó un precedente.
Lucifer puede haber declarado la guerra, pero los primordiales fueron quienes hicieron posible la desobediencia. Y eso es lo que hace su historia aún más peligrosa. Porque si la traición pudo comenzar con un susurro, si alejarse fue suficiente para fracturar el cielo. ¿Qué significa eso para nosotros? Dios no fue derrocado. Fue abandonado. El primer dolor en el cielo no fue una rebelión. Fue un rechazo. No hubo guerra. No hubo sangre. Solo una ruptura silenciosa. Un alejamiento. Por parte de aquellos que una vez estuvieron más cerca de la luz. Y ese silencio no era neutral. Cortó más profundo que cualquier arma. Los místicos judíos describieron ese momento con una frase que rara vez se menciona. Oram nital mehem Elohim. Les quitaron la luz, pero no sus vidas. Todavía existían, pero atenuados, apartados, desconectados de su propósito. Esto no fue un juicio. Fue desgarrador. Por primera vez en la eternidad, el Creador estuvo en presencia de una creación que ya no lo deseaba. Esa fue la primera ruptura. Según un comentario, los ángeles le preguntaron a Dios: ¿por qué creaste al hombre, que solo pecaría? Y respondió Dios: así lo haré. Pero lo que el texto no dice en voz alta, lo que solo se susurra entre líneas, es esto: Dios no creó al hombre a pesar de la traición anterior. Él creó al hombre por eso. Él quería algo nuevo. No seres perfectos, no seres luminosos, sino seres dispuestos a elegirlo, incluso cuando no podían verlo. Los primeros comerciantes se fueron, porque se negaron a servir polvo. Rechazaron la idea de que el Altísimo diera su imagen a algo tan bajo. Pero Dios se inclinó ante ese rechazo. No canceló el plan, lo amplió. Creó al hombre no como un reemplazo, sino como un riesgo, el riesgo del amor sin vista, la fe sin certeza, la devoción sin gloria, y ese riesgo, en sí mismo, era una respuesta al dolor. Porque cuando una creación decide irse, la única forma de sanar es crear a alguien que pueda elegir quedarse. Y por eso, el Edén no fue solo el comienzo de la humanidad, fue la respuesta del cielo a su primer desamor. Pero ese desamor no fue olvidado, porque cuando la luz se apaga en el cielo, algo antiguo observa todavía allí. Todavía en silencio, todavía juzgando. Y ninguno de ellos se marcharía así como así. Uno se levantaría. Lucifer vio lo que ellos habían hecho. Los primordiales se alejaron en silencio, pero él se negó a guardar silencio. Convirtió su quietud en estrategia. Porque donde ellos se retiraron con desprecio, Lucifer dio un paso adelante, no para someterse, sino para desafiar. Él no fue el primero en dudar del plan de Dios, pero sí el primero en utilizarlo como arma. El libro de Enoc lo llama el Ben Sacar, hijo de la mañana. No por orgullo, sino por lo que recordaba. Él había visto la primera fractura, conocía la herida y vio en el hombre, no un reflejo de Dios, sino una falla en el orden divino. Lucifer no cayó por un momento de arrogancia. Cayó porque no estaba de acuerdo con el plan mismo de la creación. Según un pasaje poco común del Apocalipsis de Abraham, hubo un ser resplandeciente que argumentó que el trono debía ser dado a aquellos hechos de fuego, y no de barro, y así resucitó, no como ladrón en la noche, sino como fiscal. El Zohar sugiere que Lucifer no se veía a sí mismo como un rebelde, sino como un guardián de la jerarquía divina. Él creía que estaba preservando la santidad, que el hombre no era digno de que el cielo fuera protegido de la contaminación. Pero al intentar corregir lo que consideraba un error divino, creó la mayor distorsión de todas. Convirtió el dolor en acusación. Convirtió el rechazo en rebelión, y por primera vez, el cielo tembló. No porque alguien se alejó, sino porque alguien intentó tomar el control, pero incluso su rebelión no fue original, fue una reacción a un silencio que nunca pudo aceptar, y cuando cayó, no cayó solo. Detrás de él había susurros. No soldados, no rebeldes, observadores. Seres que nunca habían luchado, pero que una vez se habían negado a servir y lo vieron suceder nuevamente. Dios estaba creando algo nuevo.
no otro ser de luz sino una criatura de sangre, de aliento, de polvo. No a semejanza de los ángeles sino a semejanza de los suyos. Esta vez no habría consulta, ni consejo ni votación. Génesis simplemente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero los textos antiguos dicen más. En el Midrash Taiyum está escrito que cuando Dios creó a Adán, los ángeles protestaron: ¿qué es el hombre, para que de él te acuerdes? Pero Dios nos echó atrás. Según el Zohar, Dios formó a Adán del polvo y del aliento divino para confundir a los acusadores, para crear algo que pudiera caer pero también levantarse. Porque, a diferencia de los ángeles, el hombre no estaría limitado por la proximidad a la gloria. No serviría por miedo ni por reflejo. Elegiría a ciegas, arriesgándose al fracaso pero capaz de amar. Y eso lo hizo más peligroso que Lucifer y más poderoso que aquellos que vinieron antes que él. Algunos escritos cabalísticos sugieren que la creación de Adán no fue solo un acto de amor, sino de guerra. Un golpe contra el elitismo espiritual de los primordiales. Una declaración: el polvo puede portar lo que la luz rechazó. El hombre fue la respuesta del cielo al abandono. No un sirviente, un compañero. No estamos hechos para alabar ciegamente, sino para buscar y decidir. Por eso el Edén no era solo un jardín. Era un campo de batalla de ideologías. Un lugar donde las tensiones más antiguas del cielo cobraban vida. Adán, sin saberlo, se encontraba en el centro de un conflicto que comenzó mucho antes de que él respirara. Un recordatorio vivo de que Dios no se había dado por vencido y que se había atrevido a comenzar de nuevo. Y esa elección fue un insulto para los que se alejaron, para los que habían estado en la gloria y ahora veían que esa gloria se entregaba al barro. Génesis 3 comienza con la serpiente, ya hablándole a Eva. No hay preparación, no hay introducción, va directo al grano. ¿En verdad dijo Dios? No era solo una pregunta, era una táctica. Eva había escuchado la orden de segunda mano. Dios le habló a Adán en Génesis 2:17. Eva ni siquiera había sido creada todavía. Lucifer lo sabía. Así que no cuestionó la regla, cuestionó la relación. La relación entre Eva y Dios. Entre Eva y Adán. Entre la humanidad y la verdad, y esto es lo que muchos pasan por alto. La serpiente no mintió al principio. Distorsionó. Giró lo suficiente para mover la base. Los primeros midrashim judíos sugieren que Eva incluso añadió palabras al mandato original. No debemos tocarlo, pero Dios nunca dijo eso. La semilla de la confusión ya había echado raíces. Pero, ¿por qué Eva? Algunos escritos antiguos, incluyendo fragmentos del Zohar, sugieren algo más profundo. Que la mujer representaba algo que Adán no representaba. Intuición, receptividad, espejo de lo espiritual. Lucifer no la vio como débil, sino como clave. Porque si podía cambiar los cimientos de la humanidad a través de ella, podría desentrañar todo el diseño, y funcionó. No por fuerza, no por amenazas, por conversación. Eva no fue seducida, fue convencida, y eso fue lo que hizo la caída tan efectiva. Ella buscó la sabiduría, tocó lo prohibido, y cuando le entregó el fruto a Adán, él no se resistió. Fue entonces cuando todo se rompió. La estrategia de Lucifer no fue destruir desde afuera, fue infiltrarse desde dentro, y así empezó todo. Eva se metió en un conflicto que no comenzó con ella. Pero todo cambió por su elección. El silencio que una vez fracturó el cielo, ahora resonaba en la tierra. Pero el Creador ya había preparado un camino. No para castigar, sino para reparar. Algunos textos antiguos sugieren que este mundo nunca estuvo destinado a ser perfecto. Se pretendía como un lugar de restauración. Restaurar lo que se había alejado. Ofrecer una segunda oportunidad. No solo al hombre, sino al diseño mismo. No a través de la dominación, sino a través de la decisión. La existencia
se convirtió en la invitación a volver a alinearse, y mientras el tiempo avance, esa invitación seguirá en pie. Así que ahora, la pregunta sigue siendo: si la primera traición ocurrió antes del Génesis, entonces, ¿quiénes fueron estos inmortales que se alejaron de la luz? Comenta abajo. ¿Quiénes crees que eran? ¿Rebeldes silenciosos? ¿Observadores? ¿Un linaje olvidado?